Bienvenidos a otro programa de Más que Nada Eso, y algo que nos gusta mucho, ustedes no sé si lo habrán podido ver, si ya subimos alguna foto o no en redes, se me escapa un poco ese dato, es tener la mesa no solamente con comida, cosa que nos gusta mucho, hay mate, hay café, siempre hay cosas, pero es una mesa de trabajo siempre con mucho objeto, algunos vintage, otros no tanto, y por allá a lo lejos veo que algo que habíamos hablado un poco a través de las redes en este bache entre temporadas 7 y 8, que tenía que ver con las historietas. No sé si alguno de nosotros es muy experto en el tema, creo que no, pero siempre o alguna historieta o alguna novela gráfica de chicos hemos leído, si no lo hacemos ahora ya siendo grandes, ¿no? Sí, de hecho trajiste un montón de... Traje las que revistas, yo tenía, ¿no? Mira, ahí hay Bongo clásico. Comics Group. Sí, ese que igual es, de los Simpson, que en su momento tenían una historieta que era como muy conocida, salía carísimo, porque era el momento... bien popular de los Simpson, 90s, sí. Fines de los 90s, las primeras temporadas, que garpaban mucho. Las historietas, te digo, eran de las más caras. Además, mirá, la calidad de tapa, de papel, era muy buena. Estaba muy bueno. Después mucho clásico de lo que tiene que ver con DC. Creo claro, que traje Batman algo de Batman. Sí, también coleccionable, ¿no? Sí, y la que a mí más me gustaba. Tiene tierra. Bueno, tiene que muchos lo sacó años. de la biblioteca familiar. Pero no cuentes. No cuentes, eso, qué manera de revelar la información secreta. No era necesario, yo voy a contar algunas cosas tuyas y mirá, no te va. Mirá lo obsesivo que es Dami. Sí. Abro uno que dice Asterix. Asterix el Galo. Claro, de Grijalvo. Es el primero. Y en la tapa dice Damián Servidio, EGB. No, porque era del colegio. Año, claro, era del fácil colegio. de conseguir y 2 estrellitas difícil. Y eso está... Claro. En un redondelito como que sí, esta es difícil. Sí, ese era del colegio. Pará, pero claro, eso es... el niño ¿clasificabas las No, revistas? ese era de la primaria. Y la señora que teníamos, no era lengua, era como un taller de literatura en la primaria. Porque nos ibas a un colegio de chicos bien, ¿no? Claro, nos hizo conseguir Asterix el Galo en el momento en que Asterix el Galo no se editaba en el país y era magia tratar de conseguirlo. Entonces nos decía, ustedes tienen que Solo poner... lo podía conseguir gente bien con Claro, mucha y después de influencia. recorrer muchas librerías. Entonces la señora decía, ustedes tienen que clasificar si este libro les gusta, no les gusta, si les es fácil conseguir. Bueno, nos decía cosas. La cuestión es que ni me acuerdo para qué. El tema es que a mí, gracias a esa señora, maestra o profesora, no recuerdo, que me obligó a leer Asterix el Galo. Es Sí. muy lindo. Me fui comprando después con el correr del tiempo a medida que pude toda la colección porque me encantó la historia. Sí, claro. Pero el primero es el número 1 de Asterix el Galo, versión original. De quién era Uderzo y no me acuerdo quién era el otro creador de Asterix. ¿Empezaste Era a re leer difícil. por esto? ¿El gusto No. por la lectura o antes? No, porque eso es séptimo, yo ya séptimo sos grandecito, no sé qué edad No, pero tenés. es una muy buena entrada como para Claro, la lectura sí. independiente, las historietas. Yo empecé A eso sí, a mí me gustó leer mucho, de chico leía también mucha historieta y demás, pero a mí me gusta mucho el tema cuento y novela. A mí el género Interesante. suspenso, yo entré por ahí, por el lado de P.D. James, Agatha Christie. Ese lado fue el que de la novela de misterio. El quién lo hizo, el famoso quién lo hizo, es por donde yo entré un poco. Elige tu propia aventura. Elige tu propia, tengo la colección entera. Eso es todavía la tengo. maravilloso. Sí. Sí. Por ese tiempos lado entré un poco a la aquellos. lectura. Eran caros igual. Eran los caros, libros. pero era eso de ir y venir por las páginas del libro y... Qué bien creado, ¿no? Sí. Muy bien. Y además imagínate si te parecía caro en ese momento lo que debe ser ahora. Existen, ¿no? Existe, pero en una versión tapa nada que ver a... ¿Te acordás que era tapa dura, Yo durísima? tengo un montón. Sí. Bueno, Un yo la montón. colección la tengo y nunca pude... nunca me dio para, digo, bueno, ya está, lo regalo, la vendo. No puedo. O sea, está ahí. Es ¿La tesoro. volviste a leer? No, jamás en la vida, pero ahí está. Lindo. Y después sí, mucho Mafalda. ¿Se acuerdan Tía Vicenta? Eso Sí. también fue por el colegio. Entré un poco a ese tipo de tiras cómicas Del por el Andrú. lado del Andrú. Lo que tenía que ver con... ¿Cómo era? El Linchera. Diógenes y el Linchera. Diógenes y el Linchera. De Fontana Bueno, Rosa. todo eso un Claro. poco por el tema de... Teníamos por lo menos la suerte de que las maestras en ese momento en el colegio trataban de... No vamos a leer solamente Romeo Yo y no tuve Julieta. esa suerte, Vamos a ¿eh? hacer algo un poco de que en ese momento era como más divertido para los chicos. En mi colegio, que era más popular que el tuyo. ¿A qué colegio no- fuiste? Espera, repasemos el data. ¿Qué colegio A ver, fuiste? Yo en la primaria fui a 2 colegios. Fui a un colegio del Estado hasta 3er grado, que Sí. era la número 4, Ujú. de Martínez, y Ay, luego... me dice a mí, no, Martínez.
Qué canchera. No, igual era un colegio muy atípico. Era un colegio del Estado muy atípico. Ajá. Porque está en ¿Por el qué? medio de... Porque está en el medio de una de zona Martínez City. carísima. Claro, está ahí cerca de Libertador, Sí, o sea, sí, entre sí. las vías y Libertador, y es un colegio que era muy difícil entrar. Nosotros entramos porque teníamos un contacto que Ahí Eso no se está. cuenta, era Ahí por saltó el la perfil ficha. de nos ustedes colaboró. que entraron, Y era porque toda eran- gente, o sea, iban hijos de diplomáticos, sí, era un colegio muy especial. De los colegios también de otra época, de los estatales, buenos, era un buen colegio. Pero después me pasé a un colegio estándar, ¿A qué colegio? Cardenal Espínola. Mira, tú éramos vecinos. Éramos vecinos. Éramos vecinos de colegio, Sí. con muchos Y años de ahí, diferencia bueno, en el medio. En pero ninguno de éramos los dos colegios sí teníamos bibliotecas, sí me acuerdo. Nos hacían tener una bolsita de tela para llevar a la biblioteca y elegir. Y me acuerdo que uno de los libros que más elegíamos era de Elige tu propia aventura. Pero no recuerdo del incentivo por las historietas. En ninguno de los dos colegios. Ujú. Bueno, Marisa. en la facultad, que hemos compartido muchas horas y muchos días de facultad, intentaron por el lado del Eternauta. Sí, Que un más poco que extenso, es una ¿no? novela gráfica, si se quiere, pero tampoco te convenció mucho. Ya de No, grande, ¿o me sí? gustó, pero un poco extenso para mi gusto. Ujú. O había que, ¿te acordás que nos hacían leer mucho? Por eso, un poco extenso. Sí. A lo mejor si lo hubiese leído en otro contexto Con otra de mi velocidad, vida, con me otra hubiese velocidad. gustado. Ya el libraco era, ¿se acuerdan que lo teníamos, creo que casi todos fotocopiados? Porque Y no- era difícil, en era ese difícil momento de había salido una conseguir. versión nueva, pero era difícil de conseguir. Exacto, así que era un bodoque hasta incómodo de cargar. No, es difícil. Antes de seguir, fe de ratas, Diógenes y el Linchera no fue el negro Fontana Rosa, sino que el guión lo hacía Jorge Ginsburg y Ah, ¿en serio? las ilustraciones sí las hacía Tabaré, Tabaré. el uruguayo. Exactamente. Exactamente. Y bueno, ya que estamos con los cómics, yo les quiero recomendar uno. Para el próximo encuentro voy a traer. Yo era fanático de uno que se llamaba El Cazador. El Cazador Sí. al principio era conocido como el Cazador de Almas. Bueno, un personaje fanático, hincha de Racing, que había sido gestado, era descendiente de Vlad el Empalador. O sea, tiene toda una historia así. Está muy bueno porque está Pero todo sangriento, narrado. Maxi. Sí, ¿Qué pasó en tu historia? Porque era un cómic para adultos. O sea, primero había arrancado con, creo que ediciones de La Urraca, que se caracterizó por hacer, no sé, la revista Fierro y demás. Qué gran Em, revista, Fierro. Una revista muy buena Gracias también. a esa revista con- conocí a Grillo, Oscar Grillo, gran dibujante. Bueno, y de ahí salieron todos estos historietas o dibujantes. El Cazador se inició ahí. Y voy a traer para hablar una historieta, pero espectacular. Y creo que en el año, o sea, tuvo como varias etapas. Primero en los 90 eran blanco y negro, después habían mejorado. Había salido toda tirada en papel, en color, hermosa. Después había dejado de salir y creo que la última vez que salió fue en el 2010, 2009 y ya está, pero gran... Es más, iban a hacer la película que no sé si la terminaron de hacer porque cuando se arrancó el proyecto iba a ser todo como medio de una forma independiente o juntando fondos para hacerla. Pero bueno, El Cazador está dentro de la lista de tiras nacionales que uno tiene que ver. ¿Te acordás del Castigador, de Punisher? De Punisher. Muy buena la serie, La vi. versión serie no la vi, no. La serie está excelente. Toda la serie de Defenders Ujú. y, o sea, la general donde están todos los personajes que son como los superhéroes modernos. Está Jessica Jones, Luke Cage. Luke Cage. No, están muy, muy buenas. Por favor, presten atención a esas series, hay que dedicarles tiempo. Sí, y a veces, sobre todo esto que vos decís, ¿no? Que de poder encontrarle el tono en audiovisual a algo de gráfica, que es lo que pasó con 300. 300 había sido una novela gráfica que había generado un estilo de Frank Miller, si no me Sí. equivoco. Y la primera versión de 300, parte de lo que tenía a los que le gustó, es que trató de representar en gran medida ese estilo de la novela gráfica en cine, que es muy difícil. El director era Zack Snyder. Y hay incluso momentos de la peli en donde la cámara mete zoom y va hacia atrás, tratando de copiar los cuadros exactos de la novela gráfica. Eso es buenísimo. Y entonces, el que es fanático de la novela gráfica agradece ese Lo guiño ve, al material sí. original, y el que no se mete en un estilo de narración completamente distinto. Entonces funciona muy bueno. desde dos costados. Me encanta ver esos procesos de pasar de la historieta de papel o del libro al cine, a la serie, a la tira, está buenísimo. Tenemos dos recomendaciones. Dale. Una muy, muy local.
El libro de Calé es un viejo libro. Calé, uno de los libros que recopila sus obras es Buenos Aires en camiseta, Mirá. donde ahí tenemos todo un contraste de cómo era, bueno, el colectivo, que se lo denomina en forma porteña y en nuestro lunfardo bondi. Entonces, cómo es esto de subir al bondi en hora pico, quién le deja lugar a quién o quién no se lo deja. Todas esas situaciones bien porteñas, bien cotidianas. Calé fue uno de los grandes dibujantes que las supo retratar y que están todas juntas en esta recopilación de sus obras que se llama Buenos Aires en camiseta, para que lo busquen, lo miren y se van a entretener mucho con esto de seguir viendo cómo a través del tiempo algunas cosas no han cambiado. Y otra recomendación es la de José Luis García López, que ustedes hace un ratito estaban hablando de DC y los superhéroes de DC. Superman, Batman, la Mujer Maravilla. Todos esos superhéroes tienen la pluma de García López. García López es un dibujante español que se fue a vivir a Estados Unidos y como en los viejos tiempos, ¿no? Esto de que no vas con una recomendación o no mandaste un mail previo o no preguntaste cómo se hace el contacto, sino que ibas, tocabas timbre. Carpetita con el trabajo. Carpetita con trabajos y hacete. Claro. Encima, la dirección que le habían mandado, que le habían pasado de DC, él cuando va, DC justo se había mudado. Ay, pobre. Así que había que, primero que estaba en un lugar, no hablaba ese idioma, se las Todo tenía que arreglar inhóspito. como podía, todo muy complicado. Vivió unos años en Buenos Aires se hizo amigo de varios dibujantes, vieron que son círculos donde uno va conociendo gente y se van haciendo recomendaciones. Y cuando llegó a DC y vieron sus trabajos, le dijeron, sí, necesitamos que vengas ya a dibujar para nosotros, te queremos dentro del equipo. Hizo 2 tiros, fue a 2 editoriales distintas y en las 2 consiguió trabajo. Así que los superhéroes que conocemos todos y de los que tanto disfrutamos, tienen ese dibujo, esa ilustración de él que son maravillosas. ¿Y de como... qué época será eso, Marisol? Digo, Y ese eso proceso de son- contratación. por decirlo de algún Son modo. en los 70, Me hace calculo. acordar 70, 80, sí, 70. Al personaje de The Shape of Water, La forma del agua, la Sí. película ganadora Sí. del Oscar. Viste que la protagonista sordomuda tiene un mejor amigo que es dibujante y está en ese proceso de llevar la carpeta con los dibujos. A todos lados, sí. De que todo un día. de Marc, trabajo acércate para un poquito eso. al micrófono que no se te escucha. Sí, perdón. De llevar la carpeta con el dibujo y todo un día de trabajo para que le digan no, el color no me convence, No me ¿no? convence. Que después de todo Muy manual. el colorista lo podían cambiar. Uno hace el dibujo y otro hace el color, porque eso Claro. es algo muy usual. Y la costumbre es hacer el circuito de las editoriales los días miércoles. Ujú. Es como que la costumbre en aquellos tiempos era esa. El día miércoles salís a recorrer las editoriales para mostrar tu trabajo. Pero bueno, esos son distintos tiempos, distintas formas. Hoy tenemos redes sociales que se imponen y que muestran o manejan la forma de presentarse y de trabajar de la gente de una forma totalmente diferente, a la cual nos adaptamos todos en mayor o menor medida, pero bueno, allí vamos. Pero busquen el material este de García López, porque además sigue dibujando y en los encuentros de cómics que se hacen alrededor del mundo, siempre que es posible lo invitan a él porque es uno de los mayores referentes, que lo bueno es que está vivito y coleando, entonces es uno de los mayores referentes a nivel dibujantes de lo que son los superhéroes. Me Así quedé que pensando, ¿vos por quién empezaste a leer? Mis viejos, sobre todo mi tío y mi papá eran grandes lectores, te diría que devoradores. Sí, porque mientras los chicos comentaban, yo empecé a rastrear y digo, a ver, ¿y cómo empecé a leer yo? Y en Sí. realidad también fue por mi tío Ricardo que me regaló una pila de libros, un par de meses que no iba al colegio porque estaba enfermo. Y empecé a leer ahí. Siempre hay como un detonante. Si es que, Sí. por ejemplo, no sé, en tu casa no hay una gran biblioteca o no hay una costumbre, ¿no? A veces es la biblioteca del colegio y a veces un familiar. No, tal cual. Sí. Y para mí funcionaba como entretenimiento a la hora de la siesta. Ujú. Porque muchas vacaciones o épocas que se han pasado en pueblitos de La Pampa, se duerme siesta. Y yo Claro. no tenía esa costumbre, porque la porteñita que está en el pueblo no duerme la siesta. Entonces había que entretenerla con algo. Bueno, un libro, una historieta se entretiene. Y después también en el club, donde generalmente la gente practica deportes, yo iba a la biblioteca y leía las historias que comentaba Mire y Damián de Elige tu propia aventura. Era parte de... Pasábamos todo el día en el club. Los domingos era todo el domingo en el club.
Y claro, mi forma también de entretenerme era ir a la biblioteca del club, sacar uno de esos libros y después me sentaba abajo de un árbol y leía horas. Yo empecé a leer porque mi viejo, o sea, cuando iba al baño dejaba revistitas, ponerlas de Paturuzú, Isidoro Cañones. Después sigue teniendo como una maña. Tiene unos libritos así de western de una editorial que se llama Bruguera de Sí, me resuena. Unos libritos así chiquititos que debe tener en lo de mi vieja, no sé, como 700 esos libritos que los sigue leyendo. Y yo le digo, ¿para qué seguir leyendo historias de Far West? A ver, y bueno, Marisol, a lo mejor se acuerda. arranqué con eso. Perdón. Y después era así, ir a la biblioteca del colegio en donde tenías un carné, que era una hojita que estaba dentro de un fichero con tu nombre, apellido, el numerito como de socio. Sí, sí. Y bueno, de ahí agarrabas y te llevabas, pero bueno, sí, también era fanático de los libros de Elige tu propia aventura, de misterio. Entonces, bueno, uno arranca, pero también tiene que salir como de uno ese interés de leer o interesarse por algo. Si no, yo creo que hoy por hoy los pibes están en otra etapa y no se vuelcan. ¿No se hacia acuerdan la del lectura. musicuento? No. El que era el disco Musicuento, y el sí. libro. Ah, Está el bueno. El canticuento. algo No, así No, era. no, era Musicuento. parecido. ¿No ¿No era gallego? Es más, si querés después por el aire te canto. Pero la era un canción. libro que Canta venía. al aire. Era el Canta. libro que venía No, con no, el no. disco. ¿Qué El disco, can- Pero era un disco disco de- chiquitito, disco de pasta. Disco de ¿eh? pasta, Disco de el pasta que sería como el chiquito. simple, sí. Exacto. Y después me acuerdo también, después se las canto, chicas. No, y después ahora, me dale. acuerdo Ahora, que nos cante había un ahora. alfajor que venía con un librito. Con un Sí, librito. lo nombramos. Los de las fábulas de Sí, Sopo, qué de. Yo era lindo. fanático. Eso era Re genial. lindo, ¿no? Como antes, es verdad. ¿Cómo se No, llamaban? Yo me acuerdo mucho del colegio. Fabulandia como- se llamaban. Fabulandia Era muy bueno. Ujú. Esas Qué golosinas bueno. con librito eran geniales. Y eso te genial. venía con el librito y después tenías como una mini bibliotequita de plástico para ponerlo todos los libritos. Igual había uno de menor calidad que se llamaba Librito, nada más. Yo coleccionaba Ese era el que ese. llegaba lejos, fuera de la capital, a Ese vos te llegaba llegaba a La ese. Plata, Berizo. Estaba bueno. Estaba bueno. Si no, más lejos no llegaba. Pero bueno, también dentro de lo que vos me quedé con algo de Sol, que contaba un poco del tema de la ilustración y demás. Hay una serie de Netflix, como para hacer el vínculo a aquellos que quieran Sí. ver documental, que se llama Abstract, que Sí. cuenta en 8 capítulos diferentes formas del arte, pero el primero está dedicado a la ilustración y cómo se generan las portadas de, por ejemplo, de New Yorker, y cómo se tratan Está de incluir buenísimo. las nuevas tecnologías, el 3D, la realidad aumentada, a la ilustración tradicional y en la portada de una revista tan masiva como puede ser de New Yorker, que es clásico el tema de que cada ilustración de cada portada sea como un hito. Liniers hizo una o dos tapas para Ay, The New yo iba a Yorker. nombrar a Liniers. Ese es mi actual Ese es tu actual... amor. ¿Va muy por ese capo. lado? Muy capo. Me Es gusta muy mucho. capo, porque el tipo tiene su mundo creado y la dinámica dentro de su mundo y de sus personajes y de lo que va pasando, que vos lo sacás de ese contexto y capaz no te causa gracia, no tiene sentido, pero dentro de la locura de Liniers funciona. Los espectáculos que hace junto con Kevin Johansen Sí. son muy Ay, nunca divertidos. fui. Muy divertidos. Bueno, hace Que a veces una semana estuvo cambian y en uno San dibuja y el otro Y el otro canta. No, está buenísimo. Muy La divertido. semana pasada estuvo en San Isidro, pero no con Kevin. No, es que uno de Con ilustra- se llama Liniers y Mont, puede ser. Sí, algo así. El Quise ir, espectáculo. pero bueno, se me complicaba. Pero no sé de qué trataba. Es que no ese. sé yo, pero que es como una especie de stand-up que hace. No lo sé. En el que es con Kevin Johansen, no, uno va ilustrando mientras Ah, ok. él El otro canta, canta. pero después de repente agarra a Kevin y se pone a dibujar él y empieza a Sí, cantar Liniers. sí. O bueno, Liniers hizo la única temporada de Eléctrica, la serie de la Untref, Mira. que ahora hay una versión teatral que hablamos con Sol fuera de aire, que está en el Metropolitan City. Liniers es el personaje central, el que va a ser como el protagonista de esa ficción, de ese documental, y que Eléctrica va, que es el nombre de la productora falsa, por lo que pasa en torno a la construcción desde un Liniers que no tiene nada que ver con lo que Liniers es y cómo se pone él en el centro de la escena. Algo parecido a Selig, si querés, de Woody Allen, ese Pero esos juegos documental son apócrifo, y es muy divertidos, divertido ver al personaje. Todos contra qué Juan, bueno, todos Selig, contra ahora Juan me tenía un acordé. poco esa misma estética de todos haciendo una versión distinta de sí mismos. Y Era último- Liniers y Mont.
Font, stand-up Sí. ilustrado. Ahí está. Ahí. Saben, entonces, claro, Liniers debe hacer la parte de ilustración y el otro... Stand-up. Stand-up. Igual la deben jugar un poco y un un poco. poco, porque conociendo cómo se desarrolla Liniers, seguramente que intercambian y debe ser muy divertido. Bueno, para ir a verlo, seguramente. Obviamente, ahí hay que chequear entonces, seguramente en las redes sociales de ellos van a aparecer las nuevas fechas. Y último dato que tiene que ver con historietas, y yo sé que Mark creo que lo hizo en bici, está el paseo de la historieta, comienza en San Telmo, termina en el Museo del Humor que está ahí sobre la avenida de los Italianos, ¿es? La que está en Puerto Madero, Sí. en el Bajo. Hacen todo el recorrido, se van encontrando con un montón de personajes, se sacan algunas selfies, las suben a las redes sociales, hay un hashtag para eso, y se van encontrando desde, no sé, está Diógenes y el Linchera, está Mafalda, está Yo Matías, desde los más tradicionales si quieren hasta un poco los más modernos, y de paso van recorriendo un poco San Telmo, La Boca y Puerto Madero. Es muy raro porque pasás de un barrio a otro Sí. y el contexto es totalmente diferente, porque lo tenés a Yo Matías cerquita de ahí de donde está Teis Sports y después pasás a Puerto Madero, que Sí. tiene otro plano totalmente diferente. Muy entretenido ese recorrido. Entretenido como para hacer las dos cosas, humor y mezclándolo un poco por el recorrido por diferentes barrios de Buenos Aires. Nosotros seguimos acá, simplemente ustedes le van a ir dando clic a otro programa.